Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el primer rayo de sol aún no se atrevía a despuntar sobre las aguas plomizas de Miami Beach, cuando Rosalba, aferrada a un aliento gélido que le helaba los pulmones, abrió los ojos en la oscuridad perpetua de su zulo. El aire acondicionado, un dinosaurio oxidado y tacaño, soplaba como un viejo moribundo, escupiendo bocanadas de frío sucio que se pegaban a la piel como sudor helado, un frío que le recordaba con una crueldad insoportable las noches gélidas de su natal Guatemala, de aquella aldea maya encaramada en el altiplano, donde el viento aullaba entre las chozas de adobe y el frío no era una molestia, sino un enemigo que te mordía las entrañas hasta dejarte sin vida, un frío que congelaba los sueños antes de que siquiera tuvieran tiempo de nacer, de florecer como las orquídeas silvestres que se marchitaban al primer soplo helado, un frío que hasta el día de hoy, a pesar de los miles de kilómetros y los años transcurridos, se clavaba en sus huesos como agujas de hielo cada vez que la soledad la envolvía en el silencio denso de la madrugada. El zumbido estridente de su alarma barata, una burla metálica que rasgaba el escaso silencio de la noche. La sacó de ese letargo helado y de los recuerdos amargos, obligándola a desenredar las sábanas raídas, a sentir la tela áspera contra su piel, a estirar sus huesos adoloridos, cada articulación crujiendo como ramas secas bajo un peso insoportable, el peso de sus 32 años, la mayoría vividos a fuerza de trabajar, de luchar, de ser la mayor, la que tuvo que asumir el rol de madre y padre cuando él, su padre, se esfumó como humo al viento, prometiendo un futuro que nunca llegó, dejando tras de sí un vacío y 5 bocas más que alimentar. Con movimientos mecánicos, fruto de una rutina grabada a fuego en su alma, Rosalba se levantó, el suelo de cemento frío bajo sus pies descalzos, enviándole una descarga eléctrica, otra punzada de dolor familiar. Sus manos, marcadas por el tiempo y el cloro, se deslizaron torpemente por la tela gastada de su camisón de algodón, buscando a tientas la luz tenue que emanaba del pasillo, apenas un resplandor que prometía un día más de servidumbre. El olor del desinfectante industrial, ese perfume agrio y penetrante que se adhería a todo, a su ropa, a su piel, a su propio aliento, ya flotaba en el aire, anunciando la batalla diaria contra la suciedad, contra la mugre que se acumulaba en el lujo ajeno. Y entonces, como cada mañana, buscó el delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela casi sagrado, la última reliquia de su madre, bordado a mano con flores de Nochebuena de un rojo vibrante que ahora parecían palidecer bajo la penumbra, un pedazo de su vida anterior, de una época donde el sol calentaba la tierra y las risas eran más abundantes que las lágrimas, un delantal que se ponía con el mismo reverencia con la que un sacerdote se viste para la misa, sintiendo la tela suave contra su piel agrietada, un escudo contra la crudeza del mundo, un recordatorio de quién era y de dónde venía, de los frijoles negros que apenas alcanzaban para repartir entre 6 hermanos, del sabor terroso y reconfortante de las tortillas de maíz humeantes, de la esperanza tenue que su padre les había vendido antes de desaparecer, dejándolos solos frente al hambre y al frío, una infancia marcada por la escasez, por la necesidad de hacer rendir cada migaja, cada gramo de esperanza. Se detuvo un instante, sus ojos intentando acostumbrarse a la penumbra del pasillo, el aire acondicionado soplando con esa fuerza absurda, como si quisiera congelar no solo el ambiente, sino también sus esperanzas, sus recuerdos. Subió por la escalera de servicio, estrecha y desangelada, un contraste brutal con la opulencia que la rodeaba, cada peldaño un latigazo a su dignidad, el metal frío mordiendo sus manos mientras se aferraba a la barandilla. Pensaba en su padre, en la última vez que lo vio partir, con esa sonrisa forzada y la promesa de volver cargado de dinero y tesoros, una mentira piadosa que se convirtió en la lápida de sus ilusiones. Se acordaba del día en que se lo llevaron, la camioneta vieja que se alejaba levantando una nube de polvo ocre, y su madre, con el rostro desfigurado por el llanto, abrazando a cada uno de sus hijos,
sus sollozos ahogados en el silencio desolador que dejó su partida. Recordaba los años subsecuentes, apretando el cinturón, vendiendo empanadas en la esquina desde que tenía memoria, el olor dulce y grasoso de la masa al freírse, el tacto pegajoso del azúcar en sus dedos pequeños, cada peso ganado con sudor y lágrimas, cada día una batalla contra la desesperación, pero siempre aferrada a ese delantal, a la promesa de su madre de que algún día todo sería mejor. Y ahora, aquí estaba, en la cúspide del lujo, limpiando el suelo de un penthouse que jamás podría comprar con todo el oro del mundo, con el olor del perfume caro de la patrona flotando en el aire como un fantasma burlón. Al llegar al salón principal, la luz artificial, fría y deslumbrante, la golpeó, revelando la magnificencia del lugar. Pisos de porcelanato blanco, importado de Italia, relucientes como un espejo, que reflejaban el cielo artificial y la vista irreal del océano turquesa que se extendía hasta el infinito a través de los ventanales panorámicos. Muebles de diseñador danés, formas esculturales y minimalistas parecían flotar en el espacio, cada uno una obra de arte inalcanzable. El aroma del Tom Ford Black Orchid, una fragancia oscura y embriagadora, se mezclaba con el hedor penetrante del cloro industrial que ella usaba para limpiar. Una guerra de olores que confirmaba su doble vida, la de la sirvienta, la que se arrodillaba ante la mugre, y la de la aspirante a vivir en un mundo donde el olor a cloro era un recuerdo lejano, un mito. Con un suspiro que casi la rompe, Rosalba se arrodilló en el frío mármol pulido, sintiendo cómo el frío se filtraba directamente a sus rodillas, un dolor agudo y punzante que se sumaba a la carga de sus años de trabajo. El olor del cloro, concentrado y abrasivo, le quemaba las fosas nasales, haciéndole picar los ojos, pero reprimía las lágrimas con una fuerza atávica, acostumbrada a llorar en silencio. El reflejo de su rostro en el porcelanato, agachado, desdibujado, le recordaba la lápida de su padre, fría y dura, una superficie donde veía su propia vida estancada, atrapada en la repetición infinita de la limpieza, de la servidumbre, la misma oscuridad y frialdad que sentía cada mañana en su cuartucho, un consuelo amargo y familiar. Miró sus manos, agrietadas, enrojecidas por el cloro, la piel tensa y áspera, y pensó en sus hermanos, en la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros con la misma fortaleza con la que ahora empujaba la escoba. Hermana mayor, la que lo puede todo, la que nunca se queja, se dijo a sí misma, un murmullo apenas audible en la inmensidad del salón. Pero mis rodillas duelen, Dios mío, duelen tanto. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque las miradas de odio y las palabras crueles lanzadas al aire no se pierden en el vacío, sino que flotan, esperando el momento de regresar como un boomerang mortal, cargado de la más pura y amarga venganza. Rosalba se mantenía firme, o al menos eso intentaba, sus rodillas crujiendo con un sonido seco y doloroso contra la frialdad impoluta del porcelanato italiano, un mármol blanco que parecía burlarse de su miseria, reflejando la luz artificial del amanecer que apenas se filtraba por los descomunales ventanales que daban al mar turquesa. Un espectáculo que ella contemplaba a ras de suelo, con la cara casi pegada a la superficie helada, cada gota de sudor que resbalaba por su frente, mezclándose con el veneno del cloro que le quemaba las fosas nasales, provocándole un picor insoportable en los ojos, agudizando el ardor que ya le provocaba el llanto contenido. El olor penetrante y químico del desinfectante era un perfume constante en su vida, una fragancia industrial que ahogaba cualquier otro aroma, la esencia misma de su purgatorio moderno, un olor que se adhería a su delantal blanco de algodón. Esa prenda sagrada, el único vestigio de su madre y de su Guatemala natal, un bordado de flores de Nochebuena que se sentía como un abrazo en medio de la soledad,
un recordatorio de que hubo un tiempo, antes del exilio autoimpuesto, antes de la necesidad voraz que la empujó a buscar la dignidad en la servidumbre ajena, en que la vida tenía otros colores, otros olores, el aroma a leña quemándose en las cocinas de adobe, el perfume dulce del café recién molido por las mañanas frías de su aldea maya en el altiplano, donde el aire era tan puro que cortaba los pulmones y los sueños eran tan frágiles como las alas de una mariposa, fácilmente aplastados por la cruda realidad de la pobreza. Recordaba el sabor de los frijoles negros, ese alimento básico, compartido entre 6 bocas hambrientas, cómo su madre los guisaba con un amor que disimulaba la escasa cantidad, cómo cada tortilla de maíz, tibia y suave, debía ser racionada con precisión matemática para que alcanzara para todos. Un ritual diario de supervivencia que ahora le parecía un lujo lejano, un banquete de recuerdos ante la precariedad de su propio plato, a menudo escaso y monótono. Sus manos, esas manos que habían empuñado herramientas agrícolas en el campo, que habían amasado el pan y las empanadas desde que tenía uso de razón, ahora estaban enrojecidas, cuarteadas, la piel tirante hasta doler, marcada por las grietas profundas que el cloro industrial había abierto como heridas supurantes, un testimonio físico de su sacrificio, de la lucha constante por mantener a flote a sus hermanos menores, huérfanos de padre y casi de madre, abandonados a su suerte en un mundo indiferente. Cada golpe de rodilla en el porcelanato era un recordatorio de la dureza de su existencia, un dolor sordo que se extendía por sus articulaciones, una molestia crónica que se intensificaba con cada movimiento, y al mirar hacia abajo, al ver el reflejo de su figura encorvada en la impecable superficie blanca, sentía una punzada de desesperación, como si ese suelo brillante y frío fuera la lápida de su propio padre, fallecido en aquel viaje al norte que prometía un futuro mejor, un futuro que nunca llegó, dejándolos a la deriva en un océano de penas. Las lágrimas, rebeldes, amenazaban con desbordarse, pero Rosalba las contenía con la fuerza de un dique, tragando saliva y apretando los puños dentro de las mangas de su delantal, ese trozo de algodón humilde, bordado a mano por su madre con flores de Nochebuena, un tesoro que había guardado celosamente, su única conexión tangible con el hogar que había tenido que abandonar, un hogar donde el frío de las montañas calaba hasta los huesos y donde los sueños, por muy grandes que fueran, se marchitaban antes de florecer, ahogados por la desesperanza y la miseria endémica. Se imaginó a sus hermanos sonriendo, sus rostros iluminados por la esperanza que ella les enviaba con el poco dinero que lograba juntar, y eso le daba una fuerza renovada, una determinación férrea para seguir adelante, para soportar el dolor, la humillación, para ser el pilar que necesitaban. De repente, un sonido rompió la calma opresiva de la mañana. Un clac, clac, clac metálico y vibrante, un ritmo furioso que resonó por los pasillos de mármol como el galope de un caballo desbocado. Un presagio inequívoco de la tormenta que se avecinaba. Rosalba levantó la cabeza, sus ojos empañados por el cloro y las lágrimas reprimidas, y vio la sombra alargada de Estefanía recortándose contra la luz tenue, el sol apenas despuntando sobre el océano turquesa. La mujer avanzaba con una arrogancia estudiada, sus tacones Louboutin de suela roja brillando bajo la luz artificial. Cada golpe de sus pies contra el porcelanato producía un eco agudo y despectivo, como si martillaran la dignidad de Rosalba. Eran tacones de 15.000 pesos, un precio que para Rosalba era equivalente a años de trabajo, a la suma de muchos de sus modestos sueldos mensuales. Y la ostentación de ese lujo en medio de su propia esclavitud la hacía sentir un nudo en la garganta, una mezcla de resentimiento y admiración por esa capacidad de vivir en un mundo tan ajeno al suyo. Estefanía se detuvo justo encima de donde Rosalba, arrodillada, continuaba su labor, una sombra divina y maliciosa cayendo sobre ella, cubriéndola por completo, como si el sol se hubiera puesto repentinamente en su pequeño universo de limpieza y resignación.
El silencio se extendió por un instante, tenso, cargado de hostilidad latente, hasta que Estefanía, con una voz que sonaba a hielo roto, pronunció las palabras que Rosalba tanto temía. «Pero miren qué tenemos aquí», siseó, su tono cargado de un desprecio tan profundo que parecía que las palabras cayeran como gotas de ácido sobre la piel expuesta de Rosalba. «Gata muerta de hambre, todavía no terminas de limpiar este desastre. Eres una inútil, una piojosa. ¿Cuánto tiempo crees que vas a tardar en dejar esto impecable? Hasta para limpiar eres lenta, miserable. Seguro que nunca has visto un piso tan bonito en tu vida, ¿verdad? Por eso te arrastras como una alimaña, disfrutando del brillo del que nunca podrás ser parte, tú, basura de alcantarilla». Las palabras cayeron sobre Rosalba como latigazos invisibles, cada sílaba un golpe que la hacía temblar, no de miedo, sino de rabia contenida, una furia que le subía desde las entrañas hasta la garganta, amenazando con explotar. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, a pesar del aire acondicionado que apenas lograba enfriar el ambiente, y sus manos, ya agrietadas y enrojecidas por el cloro, se apretaron aún más dentro del delantal blanco, los nudillos blancos de tensión. Cerró los ojos por un instante, buscando refugio en la oscuridad interior, intentando sofocar el grito que se acumulaba en su pecho. Un grito de protesta, de defensa, de hartazgo ante tanta crueldad. Recordó las palabras de su madre: «No permitas que nadie te pisotee, hija. La dignidad es lo único que nadie te podrá quitar si tú no se lo permites». Pero su realidad era dura, la necesidad apremiaba, y la imagen de sus hermanos esperándola, dependientes de ella, la mantenía atada a esa humillación, obligándola a tragar saliva, a tragar la bilis amarga de la injusticia. «Mírala», exclamó Estefanía, su voz ganando volumen, y se inclinó un poco, sus labios pintados de un rojo intenso curvándose en una mueca de desagrado. «Parece un animalito asustado, ¿verdad? O más bien, una rata de drenaje, saliendo de su agujero solo cuando el dueño de la casa no está. Seguro que ni siquiera sabes lo que es la limpieza. En tu chabola, seguro que solo sabes barrer el polvo con las manos. Igualada asquerosa. ¿Crees que por usar este delantal blanco ya eres alguien? No eres nada, corriente, menos que nada. Eres la escoria que se arrastra a los pies de los que sí tenemos clase y dinero». Las metáforas hirientes de Estefanía eran como dardos envenenados, apuntando directamente a los puntos débiles de Rosalba, a las cicatrices de su pasado. La comparaba con animales inferiores, con basura, con todo aquello que ella despreciaba y creía que Rosalba representaba. El contraste era abismal, lo sabía. Estefanía, enfundada en su vestido de seda que seguramente costaba más que el sueldo de un año de Rosalba, adornada con joyas que brillaban con deslumbrante intensidad, y ella, Rosalba, arrodillada sobre un suelo helado, vestida con un delantal de algodón raído pero imbuido del valor de la historia y el sacrificio. El sonido de los tacones de Estefanía, antes un tambor de guerra para Rosalba, ahora se sentía como las campanas fúnebres de su propia esperanza, cada clac-clac hundiéndola un poco más en el abismo de la desesperación. Sentía un sudor frío correr por sus sienes, la garganta seca como el desierto, el nudo ahí atascado, un nudo formado por las palabras no dichas, por la rabia que ardía en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Quería gritar, quería decirle a esa mujer que era una desalmada, que no tenía compasión, que su corazón era tan frío como el porcelanato bajo sus rodillas. Pero las imágenes de sus hermanos cruzaron su mente como relámpagos, sus rostros sonrientes, sus ojos expectantes, la esperanza depositada en ella. Por ellos debía ser fuerte, debía ser la roca inamovible que los protegiera. Así que tragó saliva de nuevo, apretando los dientes hasta que sintió un dolor agudo en la mandíbula y se concentró en el trabajo, en el movimiento repetitivo de la escoba, en el roce áspero de las cerdas contra el mármol, buscando en esa monotonía un ancla, un respiro en medio de la tormenta desatada por la mujer que se erguía sobre ella,
una diosa cruel y despiadada, dueña de un poder que la humillaba y la hacía sentir invisible. Mis amores, abróchense los cinturones porque esto se pone color de hormiga. Rosalba, con las manos agrietadas y el alma hecha jirones por los insultos de esa víbora platinada, se levantó con la lentitud de quien arrastra un mundo a cuestas. El aroma penetrante a cloro, mezcla amarga, que le quemaba las fosas nasales y le recordaba el olor de la desinfección en los hospitales donde vendía sus empanadas en el altiplano guatemalteco, se intensificó con cada movimiento. Intentaba concentrarse en el brillo uniforme del porcelanato italiano, ese blanco opulento que bajo la luz artificial del amanecer parecía una extensión interminable del mar helado, pero cada partícula de polvo que levantaba se convertía en un grillete más en sus tobillos, un recordatorio de su lugar en ese paraíso ajeno. El eco de los pasos de Estefanía se desvaneció escaleras arriba, pero su presencia, esa aura de desprecio calculado, seguía flotando en el aire viciado, pegajosa como telaraña de araña. Rosalba apretó con más fuerza el mango de la escoba, el algodón desgastado de su delantal blanco, ese tesoro bordado por su madre con esmero, una reliquia que olía a hogar y a sacrificio, rozando su piel curtida, un consuelo efímero ante la tormenta que se avecinaba. Pensó en su madre, en la voz suave pero firme que le decía: «Rosalba, hija, la dignidad no se mancha con el sudor, se mancha con la vergüenza y la cobardía. El trabajo honrado es la armadura más fuerte que tendrás en esta vida, más que todos los diamantes de la reina de Inglaterra». Esas palabras, como un bálsamo ancestral, calmaron un poco el temblor de sus manos. Recordó las noches frías de su aldea, el fuego agonizando en el fogón, y cómo ella, a sus escasos 10 años, ya preparaba la masa para las empanadas, el aroma dulce de la canela y el azúcar asomándose entre el olor a leña quemada, mientras sus hermanos pequeños se acurrucaban a su alrededor, buscando el calor de su cuerpo. El sabor de aquellos frijoles negros, espesos y sustanciosos, las tortillas recién hechas que compartían con tanta escasez que cada bocado era un tesoro, ahora parecían un banquete celestial comparado con la indigencia que sentía en el alma en esa mansión de cristal y mármol. De repente, el silencio se rompió con un estallido agudo, el sonido de tacones feroces golpeando el mármol con una furia deliberada, tambores de guerra anunciando la llegada de la reina de la crueldad. Rosalba se giró, y allí estaba Estefanía, radiante en su vulgar ostentación, un vestido ceñido que parecía hecho de seda líquida y un collar de diamantes que brillaba con una luz fría y calculadora, como los ojos de un depredador. El rubio de su cabello, estirado hasta el ridículo en un moño perfecto, desprendía un olor dulzón y artificial, un perfume de marca que luchaba contra el aroma limpio, pero ahora nauseabundo del cloro. Estefanía se detuvo en el umbral de la sala, su mirada recorriendo el espacio con una desaprobación olímpica, hasta que sus ojos de hielo se posaron en Rosalba, arrodillada, con el delantal blanco manchado de sudor y la escoba a su lado. Una sonrisa cruel, como un rasguño de gato, se extendió por sus labios pintados de rojo intenso. «Ah, pero miren quién sigue aquí, revolcándose en su mugre». Su voz, melosa al principio, se tornó áspera como papel de lija. «¿Todavía no terminas tu trabajo, gata muerta de hambre? Pensé que para esta hora ya habrías desinfectado el mundo entero con tus manos de esclava». El insulto cayó sobre Rosalba como un látigo invisible, erizándole la piel y provocando una punzada de dolor agudo en el pecho, como si le hubieran clavado una aguja helada. Rosalba apretó los puños dentro de las mangas de su blusa, sintiendo el ardor de las uñas clavándose en las palmas de sus manos, una distracción bienvenida al dolor emocional. «Eres una inútil, una completa y absoluta inútil», continuó Estefanía, su voz amplificándose con el eco de la sala. «Es increíble que don Sebastián te tenga aquí. Seguro que por lástima, porque de otra forma, ¿quién querría a una piojosa con olor a corral?
Cada palabra era un proyectil dirigido, cada insulto una bomba que estallaba en el frágil ecosistema de la dignidad de Rosalba. El temblor volvió a recorrer sus manos, y tuvo que esforzarse para no dejar caer la escoba, ese simple objeto que se había convertido en su único sostén. El nudo en su garganta se apretó tanto que apenas podía respirar, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos, amenazando con desbordarse y delatar su fragilidad. Estefanía sacó su teléfono celular, un artefacto de oro rosa incrustado de diamantes que brillaba bajo la luz, y sin apartar la mirada triunfante de Rosalba, empezó a marcar. Su risa, aguda y estridente, resonó en el amplio espacio, acompañada por el sonido metálico de sus dedos tecleando. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos limpiando. No te imaginas. Lleva aquí desde antes del amanecer, y todavía el suelo brilla menos que el pelaje de un perro callejero. Es una muerta de hambre de Guatemala, de esas que uno ve en los documentales, ¿sabes? Seguramente cree que está haciendo un favor al limpiar el mármol de mi futuro esposo». Rosalba escuchaba, inmóvil, sintiendo como cada risa de Estefanía se clavaba en su carne como espinas ardientes. Imaginaba a las amigas de Estefanía, seguramente mujeres tan vacías y crueles como ella, riéndose también, compartiendo el burla, sintiéndose superiores ante la desgracia ajena. El recuerdo de su madre, de su rostro curtido por el sol y la preocupación, pero siempre digno, se presentó ante ella. «Nunca permitas que nadie te falte al respeto, hija», le había dicho un día, mientras le remendaba un agujero en un huipil ya gastado, el hilo de algodón bailando entre sus dedos ágiles. «Tu trabajo es sagrado porque sale de tus manos y de tu esfuerzo. No dejes que la pobreza te robe la honra, ni que la riqueza de otros te haga sentir menos». Rosalba cerró los ojos, intentando aferrarse a esas palabras, a esa herencia de valentía que su madre le había legado. El olor a cloro ya no quemaba sus fosas nasales, sino que se transformaba en el aroma tenue del fogón en su humilde hogar, en el perfume de las hierbas que su madre usaba para cocinar. El frío del mármol bajo sus rodillas ya no le recordaba la lápida de su padre, sino la tierra fértil y humeante de su pueblo, el lugar donde sus sueños, aunque pequeños, habían echado raíces. El sonido de los tacones de Estefanía se desvaneció por un momento mientras hablaba por teléfono, permitiendo que el eco de la naturaleza, el murmullo del mar, a través de los ventanales, se colara en la conciencia de Rosalba, un recordatorio sutil de la grandeza de lo simple y lo verdadero. Pero la paz duró poco, pues la voz estridente de Estefanía irrumpió nuevamente, esta vez más cerca, trayendo consigo el olor penetrante de su perfume caro y la furia contenida. «Pero lo peor, querida, es que se cree la muy santa. Ayer vi cómo la niña se le acercaba para contarle un cuento. Imagínate, a esa basura solo le falta robar. Es tan marginal, tan corriente, que seguro intenta ganarse la simpatía de Sophie para sacar provecho. ¡Qué descaro!». Rosalba sintió una punzada de dolor al escuchar que mencionaban a la pequeña Sofía. La niña, con sus ojos grandes y tristes, se había convertido en un rayo de luz en su monótona existencia. El alivio de escuchar que Sofía se acercaba lo eclipsó momentáneamente el temor. Unos pasos ligeros y vacilantes se acercaron, y de detrás de una imponente cortina de seda color marfil, apareció Sofía en su silla de ruedas, con el rostro iluminado por una sonrisa tímida pero llena de afecto. A pesar de sus piernas inmóviles, su pequeña figura irradiaba una fuerza serena. Se deslizó con destreza en su silla y se acercó a Rosalba, sus pequeñas manos extendidas, buscando el abrazo reconfortante de la empleada. Rosalba, olvidando por un instante el olor a cloro y el frío del mármol, se inclinó con dulzura, sus brazos rodeando a la niña con un cuidado que desmentía la dureza de su propia vida. Sofía se acurrucó contra ella, su pequeño cuerpo temblando levemente, y Rosalba sintió la textura suave de su vestido, a diferencia de su propio delantal de algodón áspero.
Rosalba, susurró Sofía, su voz apenas audible, no les hagas caso. Tú eres buena. Ese abrazo, mis amores, fue un oasis en el desierto de humillación. La inocencia pura de la niña, buscando consuelo en la mujer que la entendía de verdad, era un bálsamo para el alma herida de Rosalba. El calor del pequeño cuerpo de Sofía contra el suyo, el olor dulce y limpio de su cabello, le recordaron la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a los inocentes. Pero la ternura fue brutalmente interrumpida por un grito agudo y penetrante, un alarido de rabia que hizo temblar los cristales del ventanal. Estefanía, su rostro contorsionado por el odio puro, se abalanzó sobre ellas como una fiera. «No toques a esa piojosa, imbécil», gritó su voz resonando con una crueldad que helaba la sangre. Con una fuerza impropia de su apariencia frágil, agarró a Sofía del brazo, arrancándola bruscamente de los brazos de Rosalba. La silla de ruedas de la niña se tambaleó peligrosamente, y Sofía soltó un grito ahogado de sorpresa y terror. Rosalba, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, sintió una oleada de impotencia recorrerla de pies a cabeza. Quiso interponerse, proteger a la niña, pero el miedo a las represalias, a perder el único sustento que tenía para sus hermanos, la paralizó por un instante. Vio las lágrimas corriendo por las mejillas de Sofía, surcando la piel pálida y delicada. La niña pataleaba en los brazos de Estefanía, su pequeño cuerpo luchando contra la fuerza brutal de la mujer. «Suéltame, mala, mala», chillaba Sofía, su voz quebrada por el llanto. Estefanía la zarandeó con violencia, ignorando los sollozos de la niña. «Eres igual que tu madre, una inútil. No sirves para nada», escupió, las palabras cayendo sobre Sofía como ácido hirviendo. Rosalba sintió que el mundo se le venía encima. El dolor físico de la impotencia era insoportable, una presión aplastante en el pecho que le dificultaba hasta respirar. Vio cómo Estefanía arrastraba a Sofía hacia la salida de la sala, la silla de ruedas quedando abandonada en el centro de la habitación, un triste recordatorio de la fragilidad y la inocencia ultrajada. El sonido de los tacones de Estefanía se alejaba, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y desesperación. Rosalba se quedó allí, inmóvil, sintiendo el eco del grito de Sofía resonando en sus oídos, una herida profunda que tardaría mucho tiempo en sanar. El olor a cloro, antes un simple irritante, ahora le parecía el hedor mismo de la injusticia, de la crueldad humana desatada en su forma más pura y desalmada. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque mientras el eco de los insultos de Estefanía seguía rebotando en las paredes de porcelanato blanco importado de Italia, Rosalba se refugió en la cocina con el corazón latiendo como un animal acorralado que presiente su propio sacrificio. El aire allí olía a café recién colado y a ese desinfectante industrial que le quemaba las fosas nasales, un hedor químico que ella aceptaba como el perfume de su propia esclavitud mientras buscaba con manos temblorosas sus guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su única barrera contra la suciedad del mundo y la frialdad de los ricos. Cada vez que sus dedos agrietados se deslizaban dentro del látex frío, Rosalba sentía que recuperaba una pequeña parte de su dignidad herida, recordando cómo su madre en el altiplano guatemalteco le decía que el trabajo honrado no mancha el alma, aunque la piel se caiga a pedazos por el cloro y el esfuerzo. En ese momento, sola entre el acero inoxidable y los electrodomésticos de lujo que costaban más que su aldea entera, un flashback violento la golpeó. Se vio a sí misma con 10 años, bajo el frío cortante de la madrugada maya, amasando harina con agua helada para hacer las empanadas que luego vendería en la esquina, con los pies descalzos sobre la tierra negra que parecía querer tragarse sus sueños antes de que pudieran florecer.
El sabor de la sopa de 2 pesos que compartía con sus 5 hermanos regresó a su paladar como una hiel necesaria, recordándole que ella no era nadie en este penthouse de Miami, que solo era una sombra que limpiaba la opulencia de otros, una gata muerta de hambre a los ojos de la mujer que acababa de humillarla sin piedad alguna. Mientras tanto, sus pensamientos volaban hacia la pequeña Sofía, sintiendo una punzada de dolor físico en el pecho por el grito de la niña, preguntándose por qué la vida era tan cruel con un ángel en silla de ruedas, mientras premiaba con joyas y lujos a una víbora vestida de seda como Estefanía. Ella no sabía, mis amores, que mientras frotaba una mancha invisible en la encimera de granito, el destino estaba tejiendo una red de infamia justo encima de su cabeza, una trampa mortal diseñada por el odio más puro y la envidia más rastrera que un ser humano puede albergar en su pecho de plástico y colágeno. Estefanía, con esa sonrisa de hiena que solo usan los que se creen dueños del mundo, se aseguró de que el clac-clac metálico de sus tacones Louboutin de suela roja se perdiera en la alfombra persa antes de deslizarse como una serpiente hacia el pasillo de la lavandería. Su respiración era agitada, no por el esfuerzo, sino por la excitación casi erótica que le producía la idea de aniquilar a la empleada. Esa marginal que se atrevía a mirar a don Sebastián con ojos de agradecimiento, mientras ella solo recibía de él miradas de análisis y juicio. Cada paso que daba hacia el cuartito de servicio era un acto de guerra, una incursión en territorio enemigo, donde el aire se volvía pesado, cargado con el olor a detergente barato y a la pobreza que ella tanto detestaba, una pobreza que le recordaba sus propios orígenes, que tanto se esforzaba por ocultar bajo capas de botox y perfumes de Tom Ford. Al llegar a la puerta del dormitorio de Rosalba, un espacio sin ventanas donde el aire acondicionado apenas lograba mover el aire estancado, Estefanía sintió un asco visceral que le recorrió la columna vertebral como un escalofrío helado. La habitación era apenas un nicho de 3 por 3 metros, con una cama de soltero cubierta por una colcha desgastada pero impecablemente limpia, un pequeño altar con una vela a medio consumir y una foto amarillenta que mostraba a 5 niños desnutridos sonriendo bajo el sol de Guatemala. Con un movimiento rápido y despreciativo, Estefanía empujó la puerta y entró, sus ojos recorriendo con ansia las pocas pertenencias de la mujer de limpieza, buscando el lugar perfecto para enterrar el puñal de su traición final. En su mente se repetía constantemente la palabra gata, 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 como un mantra de odio que justificaba la atrocidad que estaba a punto de cometer contra alguien que nunca le había hecho nada más que servirle el desayuno con una cortesía que ella confundía con debilidad. No podía permitir que esa igualada siguiera ganándose el afecto de don Sebastián ni el amor de Sofía, porque cada vez que veía a la niña abrazar a la empleada, sentía que su máscara de perfección se agrietaba ante la autenticidad de una mujer que no necesitaba diamantes para ser amada. El momento culminante de su maldad llegó cuando Estefanía se llevó las manos a los lóbulos de las orejas, sintiendo el peso frío de las esmeraldas colombianas que colgaban de ellas como gotas de veneno verde. Con un tirón seco y violento se arrancó el primer arete, disfrutando el pequeño pinchazo de dolor que le recordó que el poder siempre requiere un sacrificio de sangre, por mínimo que sea. El engaste de oro sólido de 18 quilates brilló bajo la luz mortecina de la bombilla de bajo consumo de la habitación, creando un contraste obsceno entre la joya de 280,000 pesos y el piso de linóleo desgastado que Rosalba pisaba cada mañana al despertar. Estefanía examinó la esmeralda, viendo en su profundidad verde el reflejo de su propia ambición desmedida, y luego repitió la acción con el otro lóbulo, dejando sus orejas desnudas y ligeramente enrojecidas por el maltrato físico. Con una agilidad propia de una ladrona profesional, se acercó al pequeño bolso de tela que Rosalba colgaba detrás de la puerta, un objeto humilde remendado con hilos de diferentes colores que gritaba miseria en cada costura.
Al abrirlo, sus dedos largos y manicurados tropezaron con el contenido. Unas cuantas monedas de baja denominación, un rosario de madera, cuyas cuentas estaban gastadas de tanto rezar, y una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que olía a incienso y a desesperación. Estefanía soltó una carcajada silenciosa que se transformó en una mueca de asco supremo al tocar aquellos objetos corrientes, sintiendo que la pobreza de la empleada era algo contagioso que podía manchar su estatus con solo rozarlo. Sin un gramo de remordimiento deslizó los aretes de esmeralda en el bolsillo interior del bolso, asegurándose de que quedaran bien ocultos entre la foto de los hermanos y el rosario, sellando así el destino de la mujer que en ese mismo instante estaba cocinando para ella. Mientras Estefanía se acomodaba el cabello rubio platinado frente al pequeño y empañado espejo de Rosalba, una oleada de satisfacción perversa la inundó, una sensación de triunfo que le hacía hervir la sangre con una alegría macabra. Se miró a sí misma y vio a la reina de aquel castillo, a la única mujer que merecía caminar sobre el mármol y beber de los cristales más finos, convencida de que la basura como Rosalba debía ser desechada antes de que ensuciara la pulcritud de su ascenso social. En su monólogo interno, se justificaba pensando que ella estaba haciendo un favor al mundo al eliminar a una piojosa que solo servía para recordarles a todos el hedor de la carencia y el peso de la culpa. ¿Cómo se atrevía esa marginal a hablarle de igual a Sofía? ¿Cómo se atrevía a dejar que sus manos llenas de callos tocaran la piel de la heredera de una fortuna minera? El odio de Estefanía no era solo por los celos que sentía hacia Sebastián, sino por la inseguridad profunda que le provocaba la paz interior de Rosalba, una paz que ella no podía comprar ni con todos los millones del mundo, ni con todas las cirugías plásticas de Florida. Al salir del cuarto de servicio, se aseguró de cerrar la puerta con la misma suavidad con la que una araña termina de envolver a su presa en seda, ajustando su vestido de diseñador de $5,000 que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel de depredador. Caminó de regreso a la sala principal, cada paso de sus Louboutin resonando de nuevo como tambores de guerra, pero esta vez con un ritmo de marcha fúnebre para la carrera de la empleada que no sospechaba la tormenta de fuego que estaba a punto de llover sobre su cabeza. En la cocina, ajena al abismo que acababan de cavar bajo sus pies, Rosalba seguía concentrada en preparar el almuerzo, sus ojos fijos en la ebullición lenta de una salsa, mientras sus pensamientos seguían anclados en su familia lejana. El calor de la estufa le recordaba el sol inclemente de los campos de café de su infancia, y por un momento, el vapor que subía de las ollas le devolvió el aroma de la lluvia sobre la tierra caliente. Un olor que extrañaba con una fuerza que le dolía físicamente en el esternón. Ella pensaba en cómo el aumento de sueldo que don Sebastián le había prometido hace semanas por fin llegaría, permitiéndole enviar el dinero extra para que su hermano menor pudiera comprarse los libros de medicina que tanto necesitaba. Se imaginaba la cara de felicidad de su madre al recibir el giro bancario, y esa pequeña esperanza era el único motor que mantenía sus piernas en pie después de 12 horas de trabajo ininterrumpido. Rosalba tomó un trapo limpio y comenzó a pulir una copa de cristal con una delicadeza extrema, casi con miedo de romper algo que valía más que su propia libertad, sin saber que en ese cristal se reflejaba la sombra de su propia ruina. La ironía de la vida, mis amores, es que mientras la víctima más se esfuerza por ser perfecta, el verdugo más disfruta encontrando la grieta para destruirla, y Rosalba era demasiado buena, demasiado pura para entender que en ese penthouse el aire no solo estaba hecho de oxígeno, sino de la ponzoña de una mujer que no descansaría hasta verla en la calle, sin un centavo y con el nombre manchado por el fango de la sospecha. El silencio de la cocina se volvió pesado, como una lápida de mármol que empezaba a descender lentamente sobre ella, y el brillo de sus guantes amarillos de goma pareció palidecer bajo la sombra de la traición que ya ocupaba cada rincón de la casa.
Rosalba suspiró, un suspiro largo y cargado de una premonición que no lograba descifrar, mientras afuera, el mar turquesa de Miami seguía rompiendo contra la costa con una indiferencia brutal, la misma indiferencia con la que los poderosos deciden el destino de los que no tienen nada más que su honor. Ella no escuchó el regreso de Estefanía a la sala, ni percibió el cambio en la atmósfera. Solo sintió un frío repentino que le erizó los vellos de los brazos, un frío que ya no era el de las montañas de Guatemala, sino el aliento gélido del karma que, aunque llegaría para salvarla, primero la obligaría a caminar a través del fuego más ardiente de la humillación pública. El grito desgarrador de Estefanía rasgó el aire denso del penthouse como una cuchilla oxidada que se hunde en la carne viva, un alarido tan agudo y cargado de una ponzoña calculada que pareció hacer vibrar los ventanales panorámicos que daban al océano Atlántico, donde el sol de la mañana ya empezaba a lamer con su lengua de fuego el porcelanato blanco importado de Italia. Me han robado mis aretes, me han robado mis esmeraldas colombianas. Aullaba la mujer con una voz que no conocía la compasión, mientras sus pulmones inflados de soberbia y botox se expandían bajo su bata de seda italiana de $3.000, dejando escapar aquel veneno que buscaba un blanco directo en el corazón de la pobre Rosalba. El eco de esa acusación rebotó en las paredes de mármol, mezclándose con el olor penetrante del cloro industrial que todavía humedecía las manos agrietadas de la guatemalteca, quien en ese preciso segundo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies cansados, como si la tierra misma se abriera para tragársela viva en medio de aquel lujo asfixiante. En un instante que pareció durar una eternidad de agonía, todo el personal de la casa se congeló en sus puestos. El chef se quedó con el cuchillo suspendido sobre las verduras frescas. El jardinero que regaba las orquídeas en la terraza detuvo el chorro de agua y el chofer, que esperaba en la puerta, bajó la cabeza como si el solo hecho de mirar la escena lo hiciera cómplice de una tragedia anunciada. Todos sentían el miedo recorriéndoles la columna vertebral como un carámbano de hielo, porque sabían que cuando una fiera como Estefanía buscaba sangre, alguien tenía que ser sacrificado en el altar de su capricho maligno, y todas las miradas, cargadas de lástima y terror, se clavaron en la figura menuda de Rosalba, quien permanecía de rodillas con sus guantes amarillos de goma todavía puestos, aferrando la franela húmeda, como si fuera el último trozo de madera de un naufragio en alta mar. El silencio que siguió al grito fue más aterrador que el estruendo mismo, un silencio sepulcral donde solo se escuchaba el latido desbocado del corazón de Rosalba, que golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado que presiente su muerte, mientras el sudor frío de la angustia le brotaba en la frente, mezclándose con las lágrimas que ya empezaban a nublarle la vista, empañando ese mundo de mármol y cristal que siempre le había parecido tan ajeno y tan cruel. Estefanía se abalanzó hacia el centro de la sala con pasos que resonaban como cañonazos. Los tacones Louboutin de suela roja martilleando el piso con una furia rítmica. Clac, 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 un sonido metálico y arrogante que marcaba el paso hacia el patíbulo de la inocencia. Fuiste tú, gata muerta de hambre, fuiste tú porque solo tú entraste a mi recámara esta mañana para limpiar mis miserias. Gritó la mujer, plantándose frente a Rosalba con el dedo índice extendido como una espada envenenada. Sus ojos inyectados en un odio que trascendía lo material, disfrutando cada segundo de la humillación que estaba infligiendo. Rosalba levantó la mirada, con el rostro desencajado y la garganta tan cerrada por el nudo del pánico que apenas podía respirar el aire viciado por el perfume Tom Ford Black Orchid que emanaba de la agresora. Ese aroma a flores negras y prepotencia que ahora se le antojaba el olor mismo de la injusticia. No, señora, yo no he tomado nada. Se lo juro por la memoria de mi madre y por mis 5 hermanos que me esperan allá en la aldea. Sollozó la guatemalteca mientras su mente volaba por un segundo hacia el altiplano de Guatemala,
recordando el frío que cortaba la piel en las madrugadas cuando salía a vender empanadas, recordando que aunque el hambre les rabiaba en las tripas, su madre siempre le decía que la honestidad era el único abrigo que un pobre podía llevar con la frente en alto. Pero en este penthouse de Miami, la honestidad no tenía valor de mercado, y las palabras de Rosalba caían al suelo como gotas de agua en un desierto de indiferencia, siendo pisoteadas por la elegancia criminal de Estefanía, quien soltó una carcajada seca, una risa que sonó como vidrio roto, arrastrándose por el pavimento, una burla visceral que buscaba aniquilar cualquier rastro de dignidad que le quedara a la empleada. Piojosa, igualada, basura marginal. ¿Crees que alguien va a creerle a una recogida como tú antes que a mí?, bramó la rubia, mientras el personal de servicio bajaba la mirada, avergonzado de su propia cobardía, sintiendo el ardor de la impotencia quemándoles las entrañas mientras veían cómo la maquinaria del poder se preparaba para triturar a la mujer más noble que jamás hubiera pisado esa casa. La humillación pasó de las palabras a la acción violenta cuando Estefanía, con un movimiento brusco que desprendía un aire de superioridad patológica, ordenó a los gritos que trajeran las pertenencias de Rosalba desde el cuartito de servicio sin ventana, donde la mujer apenas lograba descansar unas pocas horas al día. Rosalba se puso de pie, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo y por los callos formados de tanto frotar el piso ajeno, y sintió que el mundo giraba violentamente cuando vio al chofer, obligado por las órdenes de la patrona, entrar a la sala cargando su vieja maleta de lona gastada y el pequeño bulto donde guardaba sus tesoros más preciados. «No, por favor, ahí no hay nada. Ahí solo están mis recuerdos», suplicó Rosalba con una voz quebrada que habría conmovido a las piedras, pero Estefanía solo tenía ojos para la destrucción, y con un manotazo lleno de una fuerza histérica, volcó el contenido de la maleta sobre la mesa de diseñador danés, cuya madera fina y oscura se vio profanada por la pobreza honesta de la empleada. Sobre la superficie lujosa cayeron, de manera caótica, las pocas pertenencias de Rosalba. Unas mudas de ropa remendadas con hilos de colores diferentes, una foto vieja y arrugada de sus hermanos sonriendo entre el lodo del altiplano, un rosario de madera barato, cuyas cuentas estaban desgastadas por tantas oraciones desesperadas, y su delantal blanco de algodón, aquel pedazo de tela que su madre le había bordado a mano con flores de Nochebuena antes de morir. El contraste era una bofetada visual. Los hilos de colores humildes y el aroma a jabón de barra barato chocando contra el mármol italiano y el olor a dólares. Una escena que Estefanía contempló con una mueca de asco, revolviendo con sus manos enjolladas las prendas de Rosalba como si buscara un animal ponzoñoso entre la basura. Entonces ocurrió lo que el destino, manejado por las manos invisibles de la traición, había preparado para ese momento de máxima angustia. Entre los pliegues del delantal bordado, justo al fondo de un bolsillo desgarrado, algo brilló con una intensidad maligna bajo la luz de los ventanales. Estefanía metió los dedos con una rapidez de serpiente y extrajo los aretes de esmeralda colombiana, esas piedras verdes y profundas que parecían ojos de gato observando la desgracia con una frialdad mineral, engastadas en oro de 18 quilates que pesaba más que toda la vida de Rosalba. «Aquí están, ladrona, maldita ladrona muerta de hambre», gritó Estefanía con un triunfo diabólico y con un gesto lleno de desprecio, lanzó las joyas sobre la mesa de madera, donde rodaron con un sonido seco, clac, 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 moviéndose como dados en un juego macabro, donde la perdedora ya estaba sentenciada antes de empezar a jugar. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado como una lápida de granito, un vacío absoluto donde el tiempo pareció detenerse, dejando a Rosalba petrificada, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo que no lograba salir de su pecho oprimido. Ella miraba las esmeraldas, no podía entender cómo habían llegado allí.
Sentía que sus sentidos la engañaban, que estaba viviendo una pesadilla lúcida donde la realidad se retorcía para destruirla, mientras el color verde de las piedras se le clavaba en las pupilas como fragmentos de vidrio ardiendo. Sus manos, todavía dentro de los guantes amarillos de goma, empezaron a temblar con una intensidad violenta. Un temblor que nacía desde los huesos y se extendía por todo su cuerpo, mientras el sudor de sus palmas hacía que el hule se pegara a su piel como una segunda epidermis cargada de vergüenza y desesperación. «Yo no lo hice, se lo juro, yo no lo hice». Alcanzó a articular Rosalba entre sollozos desgarradores que salían de lo más profundo de su alma herida, cayendo de nuevo de rodillas, pero esta vez no para limpiar, sino para suplicar una misericordia que no existía en ese penthouse de cristal y hierro. Sus lágrimas caían directamente sobre el piso de porcelanato, formando pequeños charcos de dolor que reflejaban su rostro descompuesto. Un rostro que en ese momento representaba siglos de opresión y de voces silenciadas por el oro del poderoso. Pero Estefanía no quería súplicas, quería aniquilación, y en un arrebato de furia que parecía alimentarse de la vulnerabilidad de la otra mujer, se acercó a Rosalba y con toda la fuerza de su brazo cargado de privilegios y veneno, le cruzó la cara con una bofetada tan sonora que retumbó en cada rincón de la mansión. El golpe giró violentamente la cabeza de Rosalba, quien sintió el calor instantáneo del impacto ardiendo en su mejilla, un fuego que se extendió por su rostro mientras el sabor metálico de la sangre empezaba a llenar su boca debido a un pequeño corte causado por el anillo de diamante de la patrona. La humillación era total, absoluta, una herida que no cerraría con el tiempo, porque no era solo el dolor físico, sino el peso de ser llamada ladrona frente a todos, de ver su honor pisoteado por una mujer que nunca había tenido que luchar por un trozo de pan. Rosalba se llevó una mano enguantada a la mejilla golpeada, sintiendo el hule frío contra la piel hirviente. Y en su monólogo interno solo podía pensar en sus hermanos, en lo que dirían si supieran que su hermana mayor, la que siempre fue su ejemplo de rectitud, estaba siendo tratada como la peor de las criminales en el norte de sus sueños. El dolor de su infancia en Guatemala, el recuerdo de su padre abandonándolos a su suerte, el frío de las noches sin manta, todo ese trauma acumulado se fundió con el dolor presente de la bofetada, creando una tormenta de angustia que amenazaba con romper su cordura mientras veía a Estefanía erguirse sobre ella como una diosa de la destrucción, disfrutando del sabor agridulce de su victoria fabricada sobre la miseria ajena. Estefanía, con la respiración entrecortada y una sonrisa de satisfacción que le deformaba el rostro estirado por las cirugías, se volvió hacia los demás empleados que miraban con horror y les gritó que llamaran a la policía de inmediato, que no quería a una marginal asquerosa ni un minuto más en su propiedad. «Llamen a la patrulla. Quiero que se la lleven esposada. Quiero que todos en este edificio vean lo que pasa cuando una piojosa intenta morder la mano que le da de comer». Ordenaba con una autoridad histérica, mientras Rosalba seguía en el suelo, abrazándose a sí misma, sintiendo cómo el frío del mármol penetraba en su cuerpo, un frío que ya no era el del altiplano, sino el frío de la injusticia humana que hiela el espíritu. Sus pensamientos eran un torbellino de sombras. Pensaba en la pequeña Sofía, en cómo la niña lloraría al verla partir de esa manera. Pensaba en don Sebastián y en cómo él siempre la había mirado con respeto, y el solo imaginar que él creyera que ella era una ladrona le dolía más que el golpe físico que todavía le palpitaba en la sien. El nudo en su garganta era tan grueso que sentía que se asfixiaba. Cada respiración le costaba un esfuerzo sobrehumano, mientras el aire de la sala, saturado de esencias caras y odio barato, se volvía irrespirable para alguien cuya alma estaba acostumbrada a la pureza del viento de montaña.
Rosalba cerró los ojos con fuerza, deseando despertar de esa pesadilla, deseando estar de vuelta en su aldea, aunque fuera en medio de la pobreza extrema, porque allí al menos su dignidad era suya y nadie podía ponerle precio de esmeralda a su decencia. Pero al abrir los ojos, lo único que veía eran las suelas rojas de los zapatos de Estefanía, moviéndose alrededor de ella como una hiena que acecha a su presa herida, una hiena que se alimentaba del silencio de los demás y del llanto de la mujer que, en medio de su desgracia, seguía apretando contra su pecho aquel delantal de flores de Nochebuena, el último refugio de su identidad frente al abismo de la ignominia que se abría ante ella. Sofía, agazapada detrás de las pesadas cortinas de terciopelo azul profundo que enmarcaban el ventanale panorámico del penthouse, sentía cómo sus pequeñas manos temblaban sobre el metal frío de su silla de ruedas, mientras sus ojos, grandes y empañados por el terror, captaban cada milímetro de la escena macabra que se desarrollaba en el centro de la sala. El olor a perfume Tom Ford Black Orchid que emanaba de Estefanía se sentía en el aire como una neblina tóxica, una presencia asfixiante que se mezclaba con el aroma a cloro industrial que todavía humedecía las manos agrietadas de Rosalba, quien permanecía de rodillas sobre el porcelanato blanco importado de Italia, un mármol tan gélido que parecía absorber el último aliento de dignidad de la pobre mujer. Estefanía, con sus labios de colágeno curvados en una mueca de triunfo diabólico, sostenía el teléfono de oro rosado con una fuerza que hacía que sus nudillos blanquearan, gritando órdenes histéricas para que llamaran a la policía de inmediato, porque, según sus palabras venenosas, no permitiría que una gata muerta de hambre le robara su patrimonio en su propia cara. Los demás empleados de la casa, desde el chofer que permanecía rígido junto a la puerta hasta la cocinera que observaba desde el umbral de la cocina con los ojos desorbitados, no se atrevían a emitir ni un solo suspiro, paralizados por el miedo a perder el sustento en un mundo donde el dinero de los poderosos silenciaba la verdad de los humildes con la misma facilidad con la que se apaga una vela en medio de una tormenta. Sofía veía a través del espacio entre las cortinas cómo los aretes de esmeralda colombiana, que brillaban con una luz verde maligna sobre el piso de madera de nogal, donde Estefanía los había lanzado, parecían ojos de serpiente burlándose de la desgracia ajena, de esa mujer que solo le había dado amor y cuentos de estrellas. La pequeña sentía que el aire le faltaba, que su corazón de gigante palpitaba con una fuerza que le dolía en el pecho, pero el miedo a la furia de esa rubia platinada que pretendía ser su madre la mantenía anclada en las sombras, siendo testigo mudo de la infamia más grande que jamás hubiera presenciado en sus cortos años de vida. Estefanía volvió a golpear el suelo con el tacón de su zapato Louboutin, un sonido metálico y seco que retumbó en las paredes de la mansión como un cañonazo de ejecución, mientras su voz, aguda y cargada de un odio ancestral, se elevaba por encima del llanto sofocado de la empleada que seguía postrada a sus pies. Llamen ahora mismo a la policía, que esta piojosa marginal sepa lo que es el peso de la ley para los de su calaña, que entienda que no puede venir a una casa de alcurnia a lamer las sobras y llevarse las joyas de la corona como si fuera una igualada, gritaba la villana, cuya piel estirada por el botox no mostraba ni una sola línea de compasión, solo la rigidez de una máscara de porcelana maldita que disfrutaba con el sufrimiento de los desprotegidos. Rosalba, hundida en el abismo de su propia desesperación, hundió el rostro en la tela áspera de su delantal blanco de algodón, ese que su madre le había bordado con flores de Nochebuena en los altos de Guatemala, y que ahora se empapaba con el salitre de sus lágrimas amargas. El contacto del algodón contra su piel curtida por el sol y el trabajo duro la transportó, en un viaje doloroso de la memoria, a aquel día gris de su juventud cuando llegó a la capital de su país con nada más que una caja de cartón y el hambre mordiéndole las entrañas como un lobo rabioso. Recordó el frío que le cortaba los huesos en la terminal de buses.
Un frío que no se comparaba con la frialdad del mármol de Miami, pero que dolía de la misma forma porque representaba el desprecio de un mundo que no tiene espacio para los que no tienen nada. En ese flashback que le nublaba los sentidos, Rosalba se vio a sí misma con apenas 15 años, caminando por las calles de asfalto roto de la capital, vendiendo empanadas calientes cuyo vapor era lo único que le brindaba calor, mientras sus hermanos menores esperaban en la aldea a que ella enviara unas cuantas monedas para poder comprar una bolsa de frijoles negros. Cada paso que daba en ese recuerdo era un dolor físico, una punzada en las plantas de los pies que se reflejaba ahora en sus rodillas doloridas por el peso de su cuerpo inclinado ante la injusticia, sintiendo de nuevo el sabor amargo de la tortilla seca, que era su único banquete durante semanas enteras. Recordó la mirada de los transeúntes ricos que la esquivaban como si fuera una plaga, el mismo desprecio que ahora sentía emanar de los tacones de suela roja que circulaban a su alrededor, una danza de poder y humillación que parecía no tener fin. La imagen de sus manos rojas por el frío del altiplano se mezclaba con la imagen de sus manos actuales, quemadas por el cloro que usaba para que el penthouse brillara como un espejo, un brillo que ahora solo servía para reflejar su propia desgracia y la sonrisa victoriosa de la mujer que la acusaba de ladrona. El sonido de la ciudad lejana en su memoria, el rugir de los motores y los gritos de los vendedores ambulantes se transformaron de repente en el sonido del silencio sepulcral que cayó sobre la sala de Miami cuando, de forma imprevista y con la fuerza de un rayo cayendo en medio del océano, las puertas monumentales del ascensor privado se abrieron de par en par. Don Sebastián entró en la estancia como una tormenta silenciosa, su figura imponente recortada contra la luz del sol que se filtraba por los ventanales, vistiendo un traje a medida de color gris oscuro que parecía absorber toda la luz de la habitación y devolviéndola cargada de una autoridad absoluta. Su presencia era como un muro de piedra que detenía el viento de locura que Estefanía había desatado, y su mirada, esos ojos oscuros que habían visto desde las profundidades de las minas hasta la cima de los rascacielos, barrieron la escena con una rapidez quirúrgica que no dejó detalle sin escrutar. Vio a Rosalba, la mujer que siempre mantenía su casa en un orden sagrado, arrodillada y temblando como un animal herido bajo el peso de una acusación que olía a azufre y mentira. Vio a Estefanía, con su rostro desencajado por una furia que intentó transformar en vulnerabilidad en cuanto notó su presencia, y vio los aretes de esmeralda brillando en el suelo como evidencia plantada en un campo estéril. Estefanía, reaccionando con la rapidez de una actriz de segunda categoría, corrió hacia él sollozando de forma artificial, tratando de envolverlo en el aroma de su perfume y en la red de sus palabras venenosas para ganar la partida antes de que él pudiera pensar. Ay, Sebastián, amor mío, gracias a Dios que llegaste. No te imaginas el horror que he pasado. Esta gata marginal, esta piojosa a la que le hemos dado la mano y nos ha tomado el pie, me ha robado mis esmeraldas. Las que tú me regalaste, las encontré en sus cosas. Es una ladrona de lo peor, una muerta de hambre que no conoce la gratitud. Gritaba ella mientras intentaba aferrarse a su brazo con sus uñas pintadas de un rojo que parecía sangre fresca. Don Sebastián, sin embargo, permanecía como una estatua de granito. Su rostro impasible no revelaba ni una pizca de lo que ocurría en su mente. Pero la tensión en su mandíbula indicaba que el aire en el penthouse se había vuelto una carga pesada que estaba a punto de explotar. No apartó la mirada de Rosalba, quien no se atrevía a levantar la cabeza, limitándose a apretar su delantal de flores de Nochebuena, como si en esa tela estuviera contenida toda la fuerza de sus antepasados mayas, todo el orgullo que la miseria no había podido arrebatarle hasta ese instante de infamia total.
El silencio que siguió a las palabras de Estefanía fue más aterrador que sus gritos, un vacío absoluto donde solo se escuchaba el sollozo rítmico de la empleada y el sonido del mar que, irónicamente, seguía golpeando suavemente contra la costa de Miami Beach, como si nada pasara. Don Sebastián desprendió suavemente, pero con una firmeza inamovible, el brazo de Estefanía de su traje, una acción que hizo que ella retrocediera 2 pasos, con los ojos bien abiertos y una chispa de miedo genuino empezando a bailar en sus pupilas dilatadas por el pánico de que su plan perfecto tuviera una fisura. Sin decir una sola palabra, sin emitir un juicio ni lanzar un insulto, el patrón de la casa caminó lentamente por el salón, sus zapatos de cuero berluti emitiendo un sonido sordo y elegante sobre la madera, un contrapunto solemne al escándalo barato que la rubia platinada había orquestado minutos antes. Pasó junto a los aretes de esmeralda sin siquiera mirarlos, como si fueran basura sin valor, y se dirigió directamente hacia la puerta de su oficina privada. Esa estancia blindada donde los secretos de la fortuna y la seguridad de la mansión se guardaban bajo llaves de acero y códigos digitales. Cada paso suyo era una eternidad para los que observaban, especialmente para Sofía, que desde su escondite sentía que el mundo se detenía, deseando con todas sus fuerzas que su padre fuera el héroe que ella siempre creyó que era, y que pudiera ver a través de la red de mentiras que Estefanía había tejido con tanta crueldad. Rosalba, desde el suelo, sintió el aire que el hombre desplazaba al pasar a su lado y por un momento, solo por un brevísimo segundo, sintió una ráfaga de esperanza que se mezclaba con el miedo de ser enviada a una cárcel extranjera, lejos de sus hermanos, lejos de su tierra, enterrada viva por el capricho de una mujer que tenía todo y no valoraba nada. Estefanía intentó hablar de nuevo, sus labios temblando bajo el peso del colágeno, pero la mirada de soslayo que don Sebastián le lanzó antes de cerrar la puerta de su oficina fue tan gélida que las palabras se le congelaron en la garganta como pedazos de vidrio roto. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto final de este acto de la tragedia, dejando a todos en la sala sumergidos en una incertidumbre asfixiante, con la villana sudando bajo sus capas de maquillaje caro y la víctima aguardando su sentencia final sobre el mármol que tanto se esforzó en limpiar, mientras en la oficina las pantallas de seguridad empezaban a parpadear, preparándose para revelar la verdad que cambiaría el destino de todos para siempre. Don Sebastián entró en su oficina con el paso pesado de quien lleva el mundo sobre los hombros, cerrando la puerta con un chasquido metálico que resonó en el pasillo como un disparo, mientras sus dedos, largos y curtidos por años de supervisar minas de metal precioso, temblaban ligeramente al encender el sistema de seguridad que era la envidia de cualquier agencia de inteligencia internacional. El aire acondicionado, ajustado a unos gélidos 18 grados, soplaba directamente sobre su rostro, pero él no sentía el frío, solo sentía el ardor de una traición que le quemaba las entrañas como si hubiera tragado ácido sulfúrico de sus propias excavaciones, mientras el aroma a cuero viejo de su silla ergonómica se mezclaba con el rastro persistente del perfume Tom Ford Black Orchid que Estefanía dejaba en cada rincón, un olor que ahora le resultaba tan nauseabundo como el de la carne podrida bajo el sol de mediodía. Sus ojos, inyectados en sangre por la rabia contenida, se clavaron en la pantalla de resolución 4K, donde la interfaz parpadeaba con una luz azulada que hacía que su piel se viera ceniza. Y con un movimiento mecánico, casi despojado de toda humanidad, comenzó a retroceder las cintas digitales, viendo cómo el tiempo corría hacia atrás, los empleados moviéndose como fantasmas, hasta que llegó al momento exacto, al segundo preciso donde la verdad se revelaría en toda su asquerosa desnudez. En la pantalla, la imagen era tan nítida que podía ver las partículas de polvo flotando en el haz de luz que entraba por el ventanal panorámico, y ahí estaba ella, Estefanía, moviéndose con la gracia depredadora de una víbora hambrienta, sus labios de colágeno curvados en una mueca de placer maligno que no había visto antes,
mientras sus manos de manicura perfecta, esas manos que nunca habían sostenido nada más pesado que una copa de cristal o una tarjeta de crédito negra, se deslizaban hacia sus propios lóbulos para arrancar con un tirón violento las esmeraldas que brillaban como ojos de demonio. Don Sebastián sintió un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo al ver cómo su prometida, la mujer que se sentaba a su mesa y besaba a su hija, caminaba hacia el cuarto de servicio con la cautela de una sombra, escondiendo el botín en la humilde caja de cartón donde Rosalba guardaba sus escasas pertenencias, un tesoro de miseria que contrastaba dolorosamente con el lujo obsceno de aquel penthouse que ahora le parecía una jaula dorada llena de ratas. Con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos como el mármol italiano de la estancia, Sebastián guardó el clip de video en una memoria externa, sintiendo el metal frío en su palma, como si fuera el arma que finalmente ejecutaría la justicia que tanto clamaba su alma atormentada por la culpa de haber dejado entrar a ese monstruo en su hogar. Mientras tanto, en el gran salón de la mansión, el aire era tan denso que parecía que uno podía cortarlo con los mismos cuchillos de plata que Rosalba sacaba brillo cada mañana. Y el silencio solo era interrumpido por el llanto sofocado de la pequeña Sofía, quien desde su silla de ruedas apretaba la mano de la empleada con una fuerza desesperada, sintiendo el calor de esa piel agrietada y ruda que tantas veces la había consolado en sus noches de pesadillas. Rosalba estaba de pie, con la cabeza baja, el delantal bordado por su madre en Guatemala, apretado contra su pecho como si fuera un escudo sagrado contra las flechas de desprecio que Estefanía le lanzaba con la mirada, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda y el ardor del cloro en sus manos se intensificaba con los nervios, recordándole que ella no era nadie en ese mundo de gigantes de cristal y deudas de sangre. Estefanía, por su parte, se pavoneaba de un lado a otro, sus tacones Louboutin golpeando el porcelanato con un ritmo frenético, un clac, 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 que sonaba a martillazos sobre un ataúd, mientras se retocaba el labial rojo sangre frente al espejo veneciano, regodeándose en la supuesta victoria que estaba a punto de saborear al ver a esa piojosa, a esa gata muerta de hambre fuera de su vista para siempre. Los demás empleados, el chofer, el cocinero y la otra mucama, permanecían alineados contra la pared como estatuas de sal, con los ojos fijos en el suelo de tierra de sus propios miedos, temiendo que la ira de la patrona cayera sobre ellos también, mientras el olor a café recién hecho que flotaba en la cocina se volvía amargo y rancio ante la tensión que hacía vibrar las paredes de la estancia. En ese momento, Rosalba cerró los ojos y un flashback violento la transportó a las montañas de Quiché, donde el frío del altiplano le cortaba las mejillas y el hambre era un perro fiel que la seguía a todas partes. Recordaba a su padre despidiéndose bajo la lluvia ácida de la madrugada, prometiendo que volvería con los bolsillos llenos de dólares para comprarle una muñeca y medicina para sus hermanos. Pero lo único que regresó fue el silencio de los años y una carta amarillenta que nunca terminó de leer porque las lágrimas borraron la tinta. Sintió de nuevo el sabor de las tortillas con sal que eran su único banquete y el peso de los bultos de leña en su espalda de niña, y pensó con una amargura que le supo a hiel que después de tanto esfuerzo, de cruzar fronteras y tragar humillaciones, su destino sería ser tachada de ladrona por una mujer que nunca supo lo que era sudar una moneda de 10 centavos. De pronto, la puerta de la oficina se abrió con un estruendo que hizo que Estefanía saltara del susto, dejando caer su labial Chanel que rodó por el piso como un proyectil dorado, y don Sebastián salió con una expresión tan gélida y una mirada tan oscura que el mismo sol de Miami pareció apagarse tras los ventanales panorámicos.
No dijo nada al principio, solo caminó hacia el centro del salón con la autoridad de un rey que regresa a un reino en ruinas, y con un gesto brusco de la mano señaló la pantalla gigante de 80 pulgadas que presidía la sala, esa que normalmente mostraba los índices de la bolsa de valores o películas infantiles para Sofía, pero que ahora estaba en negro, esperando para vomitar la verdad. «Todos acérquense», rugió Sebastián con una voz que no era suya, sino un trueno que nacía desde lo más profundo de sus pulmones, haciendo que los empleados se estremecieran y que Estefanía, por primera vez, sintiera un pinchazo de duda que le recorrió la espina dorsal como un bicho de 1000 patas. Estefanía intentó acercarse a él con un caminar sinuoso, tratando de poner su mano sobre el brazo de él, exclamando con una voz chillona y falsa que sonaba a vidrio roto: «Mi amor, finalmente vas a sacar a esta basura corriente de nuestra casa, ya llamé a la policía. Deben estar por llegar para llevarse a esta muerta de hambre a donde pertenece, a una celda mugrienta como su aldea». Sebastián la apartó con un desprecio tan absoluto que ella estuvo a punto de perder el equilibrio en sus tacones de 15.000 pesos, y sin mirarla, tomó el control remoto, presionando el botón de play con una furia contenida que hacía que sus venas del cuello resaltaran como cuerdas de piano a punto de estallar. La pantalla se iluminó con una claridad hiriente, y el video comenzó a reproducirse en un bucle infinito de infamia, mostrando en cámara lenta el momento exacto en que Estefanía se arrancaba las joyas, su rostro transformado por una malicia casi animal, y cómo deslizaba las esmeraldas en el bolso de Rosalba con la precisión de un verdugo que prepara la soga. El silencio que siguió a la revelación fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes y la respiración entrecortada de Rosalba, quien al ver la evidencia de su inocencia, se desplomó de rodillas sobre el piso que ella misma había encerado esa mañana, rompiendo en un llanto desgarrador que liberaba años de humillaciones acumuladas. Estefanía se quedó petrificada, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono grisáceo que ni todo el maquillaje del mundo podía ocultar, mientras sus ojos se movían frenéticamente de la pantalla a Sebastián, tratando de articular una mentira, una excusa, algo que la salvara del abismo que se abría a sus pies. «No es lo que parece, Sebastián. Ese video está editado. Ella me tendió una trampa. Esa gata es más lista de lo que crees. Me obligó a hacerlo. Ella me amenazó», gritaba Estefanía, pero su voz ya no tenía poder. Era solo el chillido de una rata acorralada en un rincón de lujo, mientras los empleados empezaban a murmurar entre ellos, con miradas de asco dirigidas a la mujer que hasta hace un momento los trataba como si fueran menos que el polvo bajo sus suelas rojas. Don Sebastián se acercó a ella, cada paso suyo resonando como una sentencia de muerte, y cuando estuvo a solo unos centímetros, el olor a su furia era más fuerte que cualquier perfume, un olor a hierro y a decepción que hizo que Estefanía retrocediera hasta chocar con el ventanal que daba al océano. «Cállate, Estefanía, no ensucies más este aire con tus mentiras venenosas, porque cada palabra que sale de tu boca es una puñalada a la decencia y a este hogar que intentaste destruir con tu maldad de piojosa espiritual», sentenció Sebastián con una calma aterradora, su voz bajando a un susurro que era 1000 veces más doloroso que un grito. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó él, señalando a Rosalba que seguía llorando en el suelo, protegida por los pequeños brazos de Sofía, «que preferiste destruir la vida de una mujer que se levanta a las 5 de la mañana a limpiar tus porquerías, una mujer que tiene más dignidad en un solo dedo de sus manos agrietadas que tú en toda tu existencia de plástico y silicona». Rosalba escuchaba las palabras de su patrón y sentía que una venda se le caía de los ojos, recordando cómo esa misma mañana había sentido el frío del mármol en sus rodillas y había pensado que su vida no valía nada, pero ahora, bajo la mirada protectora de don Sebastián, entendía que su honor era un diamante que ninguna villana de alta sociedad podría rayar jamás.
Estefanía, viendo que el juego se había acabado, intentó una última jugada desesperada, arrojándose a los pies de Sebastián, sus manos de uñas postizas arañando los pantalones de sastre de él, suplicando con lágrimas de cocodrilo que manchaban su rímel a prueba de agua, creando surcos negros en su rostro que la hacían parecer un payaso de pesadilla. Perdóname mi vida, lo hice por nosotros, ella se estaba metiendo entre nosotros, quería robarte, te lo juro. Aullaba Estefanía, pero Sebastián la apartó con un movimiento firme de su pie, como quien se quita de encima un insecto molesto que intenta trepar por su pierna. «Fuera de mi casa», gritó Sebastián, y esta vez el grito sí sacudió las lámparas de cristal que colgaban del techo. «Vete ahora mismo con lo puesto, no te llevarás ni un solo recuerdo de este lugar, porque nada de lo que hay aquí te pertenece. Lo has perdido todo por tu soberbia de igualada que se cree superior a los demás por tener un nombre de revista». La orden fue tan tajante que dos de los guardias de seguridad que habían llegado al escuchar el escándalo la tomaron por los brazos, levantándola del suelo sin ninguna delicadeza, mientras ella forcejeaba y lanzaba insultos irreproducibles, llamando a Rosalba basura marginal y gata muerta de hambre, hasta que su voz se fue perdiendo por el pasillo. La salida de Estefanía fue la escena más humillante que el edificio más caro de Miami Beach hubiera presenciado jamás, pues la mujer que siempre caminaba con el mentón en alto y el aire de una reina, ahora era arrastrada hacia el elevador, sin sus maletas de diseñador, sin sus joyas, solo con su vestido de seda arrugado y sus tacones Louboutin que ya no sonaban a poder, sino que se arrastraban por el pasillo con un chirrido lastimero. Al llegar al lobby, bajo la mirada atónita de los recepcionistas y los vecinos que bajaban a pasear a sus perros de raza, Estefanía fue depositada en la acera, bajo el sol inclemente que empezaba a derretir su compostura, sintiendo por primera vez en su vida el calor del asfalto a través de sus suelas finas, un calor que le recordó que ahora estaba en la calle, en la misma calle que ella despreciaba tanto. Miró hacia arriba, hacia el piso número 50, donde el penthouse brillaba como una estrella inalcanzable, y se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, que sus amigas de la alta sociedad le cerrarían las puertas en cuanto se enteraran de su desgracia, porque en ese mundo de apariencias nada se castiga más que ser descubierta en la propia bajeza. Mientras tanto, adentro, don Sebastián se arrodilló junto a Rosalba, ignorando por completo el protocolo y la diferencia de clases, y con una ternura que nadie le conocía, le ofreció su pañuelo de seda bordado para que secara sus lágrimas, esas lágrimas que eran perlas de dolor y liberación que caían sobre el delantal de algodón, mojando las flores de Nochebuena que su madre le había bordado con tanto amor allá en la aldea lejana. «Perdóname, Rosalba, perdóname por no haber visto antes el nido de víboras que tenía por novia, pero te juro por la memoria de mi esposa y por la vida de mi hija que a partir de hoy, tu dignidad será la ley en esta casa y nadie, nunca más, volverá a tratarte como si fueras invisible», dijo Sebastián, y en ese momento, el resplandor de los guantes amarillos de goma que descansaban sobre el mueble de diseño parecía más brillante que cualquier sol, convirtiéndose en el símbolo de una victoria que apenas comenzaba, porque la justicia, mis amores, a veces tarda en llegar, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un huracán que limpia toda la basura del camino y deja florecer la verdadera nobleza, esa que no se compra con chequeras, sino que se lleva en la sangre y en el alma honesta de quien sabe trabajar con orgullo. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque aquel silencio que inundó el penthouse de Miami Beach tras la revelación del video no era un silencio de paz, sino el preludio de una tormenta de justicia que estaba a punto de barrer con toda la podredumbre que se escondía tras el maquillaje caro de esa mujer. Estefanía se quedó petrificada,
con la boca abierta y los labios de colágeno temblando violentamente, como si fueran gelatina barata, mientras sus ojos de color artificial veían una y otra vez en la pantalla gigante de alta definición cómo sus propios dedos largos y cuidados, con esa manicura francesa que le costaba miles de pesos, se deslizaban dentro del bolso de Rosalba para plantar los aretes de esmeraldas colombianas. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con el aroma de la traición y el olor metálico del miedo que brotaba de los poros de la villana, quien de pronto sintió que sus tacones Louboutin de suela roja ya no la elevaban sobre los demás, sino que se hundían en el porcelanato italiano como si fueran plomo derretido. Don Sebastián, con el rostro endurecido por una decepción que le calaba hasta los huesos y los puños apretados de tal forma que sus nudillos parecían piedras blancas, se acercó a ella con una parsimonia aterradora que hacía que cada uno de sus pasos retumbara como un tambor de guerra en el pecho de todos los presentes. Estefanía intentó articular una mentira más, una última palabra ponzoñosa para salvar su pellejo de hiena, pero de su garganta solo salió un gemido seco, un graznido de cuervo herido que delataba su absoluta derrota frente a la evidencia irrefutable de su propia maldad. Las lágrimas de cocodrilo empezaron a surcar sus mejillas, arruinando la base de maquillaje de $500 que ahora se escurría como barro corriente por su piel, revelando la fealdad interna de una mujer que lo tenía todo y aún así decidió ensañarse con la pureza de quien no tenía nada más que su honor. Los empleados, que hasta hace un momento miraban con sospecha, ahora clavaban sus miradas de fuego en la rubia platinada, sintiendo un placer casi divino al ver cómo la reina de la soberbia caía de su trono de cristal roto, mientras Rosalba seguía ahí, pequeña y gigante a la vez, con sus manos agrietadas por el cloro aferradas a ese delantal blanco de algodón que su madre le bordó en Guatemala, y que ahora parecía brillar con una luz propia que ninguna joya de Cartier podría igualar jamás. Don Sebastián no gritó, porque su desprecio era tan profundo que las palabras le estorbaban, simplemente señaló la puerta con un gesto gélido que llevaba implícita toda la furia de un hombre que ha descubierto que dormía con una víbora hambrienta de poder. Estefanía, en un último arranque de esa locura que le daba el orgullo herido, intentó aferrarse al brazo de Sebastián, pero él se apartó como si le estuviera tocando la lepra más inmunda, dejando que ella trastabillara y que uno de sus tacones de 15,000 pesos se doblara, provocando un chasquido seco que sonó a música celestial para quienes habíamos sufrido sus humillaciones. «Fuera de mi casa, basura, fuera de mi vida, y no te atrevas a llevarte ni un solo alfiler que no te pertenezca, porque cada trapo que llevas puesto me da asco solo de pensar que lo compraste con el dinero que yo gané con esfuerzo», sentenció Sebastián con una voz que vibraba desde las entrañas mientras llamaba a los guardias de seguridad con una mirada que no admitía réplicas. Los hombres de uniforme, que tantas veces tuvieron que agachar la cabeza ante los caprichos de la muerta de hambre con ínfulas de grandeza, la tomaron de los brazos sin ninguna delicadeza, sintiendo bajo sus manos la piel fría y sudorosa de la que alguna vez se creyó dueña y señora del mundo. Estefanía empezó a gritar insultos, llamando piojosa a Rosalba una última vez, pero su voz ya no hería. Sus palabras caían al suelo como vidrios rotos que ya no tenían filo, mientras era arrastrada por el pasillo de mármol que tanto se jactó de caminar. La escena era de una justicia poética absoluta. La mujer que se burlaba de la pobreza salía a la calle sin bolso, con el cabello platinado desordenado como un nido de ratas, con un zapato roto y el alma desnuda en su miseria moral, mientras el sol de Miami Beach iluminaba su camino hacia el olvido total. Sus gritos se fueron perdiendo en el eco de los ventanales panorámicos, dejando tras de sí un rastro de perfume Tom Ford que ahora olía a rancio, a victoria barata convertida en derrota eterna, mientras la puerta principal se cerraba con un golpe seco que puso fin a su reinado de terror y desprecio. El silencio que siguió fue reparador,
como la lluvia que cae sobre la tierra seca del altiplano maya después de meses de sequía, limpiando el aire de la presencia de esa igualada desgraciada que pensó que podía pisotear la dignidad de una mujer honesta sin pagar las consecuencias de su arrogancia marginal. En medio del salón, rodeado por el lujo que de repente parecía tan insípido, don Sebastián hizo algo que dejó a todos los presentes con el corazón en un hilo. Se arrodilló sobre el porcelanato blanco, ignorando que su traje de diseñador de miles de dólares se ensuciaba con los restos de agua y cloro que Rosalba había estado usando. Tomó las manos de Rosalba entre las suyas, esas manos que tenían callos de tanto fregar, manos que olían a jabón de barra y a lucha constante, y las besó con una ternura que solo un hombre que ha recuperado la vista puede sentir. Rosalba, perdóname. Te pido perdón de rodillas por haber permitido que esa mujer te humillara en mi presencia, por no haber visto la gema preciosa que eres tú y haberme dejado cegar por el brillo falso de una bisutería humana, dijo Sebastián con la voz quebrada por una emoción legítima que le humedecía los ojos. Rosalba, que seguía temblando como una hoja de papel en medio del huracán, sintió que el calor de las manos del patrón le devolvía el alma al cuerpo, recordándole aquellas mañanas frías en Guatemala, donde el sol apenas calentaba, pero la esperanza se mantenía viva gracias a las tortillas calientes. En ese momento, la silla de ruedas de Sofía se escuchó rodar por el piso, y la pequeña, con sus ojos llenos de una sabiduría que solo el dolor temprano otorga, se lanzó a los brazos de su nana, abrazándola con una fuerza que desafiaba su propia fragilidad física. Sofía lloraba de alivio, escondiendo su carita en el delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que olía a hogar para ella, mientras repetía una y otra vez cuánto la quería y que ella siempre supo que su Sophie jamás sería capaz de robar nada que no fuera el cariño sincero. Los demás empleados de la mansión, los que limpian los vidrios, los que cuidan el jardín, los que cocinan manjares que nunca prueban, empezaron a aplaudir tímidamente primero y luego con un estruendo que llenó el penthouse, celebrando no solo el triunfo de Rosalba, sino el triunfo de todos ellos sobre la tiranía de la ignorancia vestida de seda. Sebastián, aún sosteniendo las manos de Rosalba, anunció con autoridad que desde ese segundo su salario se triplicaría y que ya no sería tratada como una simple empleada, sino como la guardiana de su hogar y la tía de su hija, porque la lealtad que ella mostró al guardar silencio por respeto a la familia valía más que toda la fortuna minera que él poseía. Rosalba se levantó con una elegancia que no se aprende en escuelas de etiqueta, sino que se hereda de ancestros que sabían llevar el peso del mundo con la frente en alto, y caminó hacia el enorme espejo de marco dorado que decoraba la estancia principal. Se miró fijamente, no para ver si su peinado estaba perfecto, sino para reconocer en su propio reflejo a la mujer que vendía empanadas en una esquina polvorienta de una aldea maya y que hoy, en el lugar más lujoso de Florida, seguía siendo la misma persona íntegra. Se ajustó el delantal blanco de algodón, alisando con sus dedos las flores de Nochebuena bordadas por su madre, y en ese instante, mis amores, aquel pedazo de tela humilde brilló con la majestuosidad de una corona real, convirtiéndose en el símbolo de una victoria que trascendía lo material. Sus manos, aún rojas por el esfuerzo y el frío del mármol, dejaron de dolerle, porque el calor del respeto y el reconocimiento de su propia dignidad actuaba como un bálsamo milagroso sobre las llagas de su pasado. Recordó por un segundo los días en que el hambre le rugía en las tripas, mientras repartía frijoles negros entre sus 6 hermanos, y comparó aquel vacío con la plenitud que sentía ahora, no por el dinero prometido, sino por haber mantenido su nombre limpio frente a la bajeza de una corriente muerta de hambre. Aquel espejo le devolvió la imagen de una guerrera, de una mujer que había usado los guantes amarillos de goma como si fueran guanteletes de armadura medieval para pelear contra la suciedad del mundo y la mugre de las almas ajenas.
El contraste entre el mármol frío importado de Italia y la calidez de su corazón humilde era la prueba irrefutable de que la verdadera riqueza no reside en lo que uno tiene colgado en las paredes o guardado en la caja fuerte, sino en lo que uno es capaz de resistir sin quebrarse. Rosalba respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma del mar turquesa que entraba por los ventanales, sabiendo que a partir de ese día, cada vez que sus tacones modestos caminaran por ese penthouse, sonarían con más fuerza y dignidad que los pasos de cualquier villana disfrazada de princesa. Porque escuchen bien lo que les digo, mis amores, que la vida es una rueda de la fortuna que nunca deja de girar, y a veces nos pone abajo solo para ver de qué madera estamos hechos, y esta historia es la lección definitiva sobre el karma y la dignidad de los que trabajamos con las manos. Muchas veces vemos a esas igualadas que se sienten dueñas del universo solo porque traen una bolsa de marca o porque se inyectan veneno en la cara para ocultar que el tiempo les cobra factura. Pero se les olvida que la verdadera belleza brota de la honestidad y de la capacidad de ver al prójimo a los ojos. Estefanía pensó que por ser una gata muerta de hambre, Rosalba sería un blanco fácil, una víctima que se doblaría ante el peso de una falsa acusación. Pero no contó con que la luz de la verdad es como el sol de mediodía en el altiplano. Quema a quien intenta ocultarla y abraza a quien la lleva en el alma. El dinero es como el agua entre los dedos. Hoy lo tienes y mañana quién sabe. Pero la dignidad es una piedra preciosa que se pule con el sudor del trabajo honrado y que nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar a menos que tú decidas soltarla. No se dejen humillar nunca por nadie, mis amores, por más piojosa o marginal que alguien pretenda decirles que son, porque el valor de una persona no se mide por los ceros en su cuenta bancaria, sino por la limpieza de su conciencia y la firmeza de sus principios. Aquellos guantes amarillos de goma que Rosalba usaba no eran un signo de servidumbre, eran su cetro, y ese delantal blanco de algodón era su manto real, porque no hay trabajo que deshonre cuando se hace con el orgullo de quien sabe que cada centavo que gana está bendecido por el esfuerzo. El karma, mis amores, es ese juez silencioso que no necesita abogados ni tribunales, porque se encarga de que cada quien reciba lo que ha sembrado, y a esa víbora de Estefanía le tocó cosechar espinas en un desierto de soledad, mientras Rosalba recogía las flores del respeto y el amor de una familia que ella misma ayudó a sanar. La justicia tarda, a veces parece que se queda dormida en el camino, pero cuando despierta, lo hace con una furia divina que pone a cada basura en su lugar y eleva a los humildes a las alturas que se merecen. Nunca envidien los lujos de quienes los usan para pisotear a los demás, porque esas mansiones con vista al mar y esos pisos de porcelanato blanco son cárceles frías si no hay bondad en el corazón de quienes los habitan. La verdadera libertad de Rosalba comenzó en el momento en que decidió que no se dejaría vencer por el miedo, que su verdad era más poderosa que cualquier esmeralda colombiana y que su delantal bordado valía más que todos los vestidos de diseñador de Miami Beach. No hay nada más corriente que una persona que desprecia a los que trabajan para ella, porque la verdadera clase se demuestra en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Y don Sebastián aprendió esa lección de la manera más dura pero más hermosa posible. Así que cuando sientan que el mundo se les viene encima, cuando vean que una desgraciada intenta manchar su buen nombre, recuerden a Rosalba y sus manos agrietadas, recuerden que el cloro limpia la mugre física, pero que solo la integridad limpia la suciedad que otros intentan lanzarnos. Mantengan su delantal siempre limpio, mis amores, no solo de manchas, sino de rencores, porque al final del día, lo único que nos llevamos es la satisfacción de haber sido personas de bien en un mundo que a veces parece haber perdido la brújula. La moraleja de esta historia se escribe con letras de oro en el libro de la vida. La humildad es la mayor de las grandezas y la soberbia es la más profunda de las pobrezas. Porque recuerden, mis amores, que aunque la mona se vista de seda, si el corazón lo tiene podrido,
Tarde o temprano el olor a basura la delatará, y no habrá perfume caro que pueda ocultar la miseria de un alma que se cree superior a los demás.